Otra de las cuestiones que también se suele plantear con cierta frecuencia es el tema de los periodos con los que debo de calibrar o recalibrar los equipos o, en definitiva, la frecuencia con la que debo de calibrar los equipos. La norma ISO 9001, en su punto 715, nos dice que se debe de calibrar o verificar a intervalos establecidos, pero no nos indica nada en cuanto al intervalo. Y normalmente no vamos a encontrar algunos documentos específicos nos pueden dar algunas pistas, pero no vamos a encontrar documentos en los que nos indique de una manera taxativa cuál es el periodo de calibración de un determinado equipo. De hecho, no existe un periodo fijo establecido para un determinado equipo, para un determinado proceso, sino que depende del uso y de lo crítica que sea la medida a realizar. Incluso dos equipos similares o gemelos en una misma empresa pueden tener periodos distintos, pues porque evidentemente el uso que se le da es distinto, con lo cual, bueno, pues su desgaste o su deriva puede ser distinta y puede que la criticidad de la medida que se vaya a realizar sea distinta con uno o con otro. Entonces, en base a estas cuestiones, es el usuario quien define los plazos de calibración. Esto nos lleva a una cuestión que a veces también se plantea, que es que los laboratorios que realizan calibraciones o que realizan las calibraciones para un determinado usuario, un determinado equipo, un determinado patrón, no pueden o no deben de incluir en el certificado de calibración el plazo o el periodo de calibración. Como digo, es una cuestión que depende del usuario y es el propio usuario, en base a su experiencia, el que establece estos periodos. Es habitual que en los patrones y en los equipos más nuevos pues se calibren con mayor frecuencia, sobre todo cuando no tenemos una información que de alguna manera nos pueda determinar cuál es su estabilidad. Entonces, para determinar cuál es esa deriva o esa falta de estabilidad, lo que se suele hacer es, cuando tenemos algún patrón que no tenemos una experiencia previa, que además es nuevo, pues acortar el plazo de calibración y viendo cómo se va comportando a lo largo del tiempo, se van ajustando esos plazos y esos plazos normalmente se pueden ajustar y se suelen ajustar en función de las derivas obtenidas en calibraciones sucesivas. Si tenemos un equipo o un patrón que en base a nuestra experiencia, a nuestro criterio, a otros criterios que tengamos, etcétera, etcétera, le damos, por decir algún periodo de un año, si cuando ha pasado el año hacemos una calibración y vemos que la deriva es muy pequeña, que se mantiene dentro de unos rangos de incertidumbre relativamente pequeños frente a lo que necesitamos garantizar, pues podemos ampliar el periodo. ¿Qué ocurre lo contrario? Que le damos un periodo y en comprobaciones intermedias o en alguna comprobación que realicemos vemos que está derivando más de lo que en principio habíamos considerado, pues acortamos el periodo. Pero en definitiva, como comentaba, los periodos de calibración, que suele ser un tema que a veces se presta a cierto debate, los establece el usuario y los establece el usuario en base pues, a sus necesidades, a su experiencia, a la criticidad de sus medidas, etcétera, etcétera.